buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Popular. Estamos emitiendo por la pantalla de Barricada TV en el 32.1 de la televisión digital abierta. Estamos en IMPA, la primera fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras del país, en el barrio de Almagro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, vamos a empezar con la información. En este caso tiene que ver con el acuerdo con el FMI. En los últimos días se conoció un borrador sobre lo que sería ese principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta información que se conoció en algunos medios, bueno, da cuenta justamente de condiciones bastante nocivas para la Argentina en torno a lo que es ese condicionamiento que vendría por parte del fondo. En lo concreto, son, como sabemos, ¿no?, 44.000 millones de dólares lo que la Argentina tiene que reestructurar, la deuda que la Argentina busca reestructurar con el Fondo Monetario, deuda que fue tomada por el expresidente Mauricio Macri, que, como sabemos, durante los años del macrismo se fugó del país. Bueno, Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, están realizando las negociaciones. Hace tan solo algunas semanas, cuando presentaron ellos un principio de acuerdo, hablaron de que justamente ese acuerdo con el Fondo Monetario no iba a implicar un ajuste. Sin embargo, esta información que se empieza a conocer ya nos da cuenta de que esto no sería de esa manera. Hoy mismo la polémica empezó a surgir en torno a un apartado que tiene que ver con las modificaciones previsionales, ¿no? Ya que este principio, este borrador preliminar, lo que habla habla de una prolongación voluntaria de la vida laboral, ¿sí? Con lo cual, bueno, eufemismos para referirse a una nueva reforma jubilatoria. Rápidamente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, salieron a desmentir la noticia. En lo concreto, este borrador también menciona modificaciones en tarifas, aumentos a la tarifa fundamentalmente energética, algo que ya se había mencionado cuando se habló hace algunas semanas del inicio de las negociaciones, del inicio del acuerdo, podríamos llegar a decir. Por otro lado, una fuerte limitación al gasto social que va a estar vinculado a las negociaciones que el país tenga con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez también, bueno, una limitación, decíamos, al gasto social. Dentro del gasto, o sea, el gasto social integra lo que es el gasto público, ¿sí? Y allí el gobierno de Alberto Fernández estaría fuertemente condicionado, ya que en este acuerdo preliminar, en este borrador, se da cuenta de que si la Argentina tiene un superávit fiscal en sus cuentas, va a tener que destinarlo a justamente a la reducción del déficit fiscal, ¿sí? Es decir, si ese superávit aparece pactado, aparece con los números que se pactaron con el fondo y es superior a lo que se pactó con el fondo, esa diferencia no va a poder ser utilizada para el gasto social, sino va a tener que ser destinada a la reducción del déficit fiscal. A su vez también habla de la limitación en obras de infraestructura, pero bueno, en lo concreto lo que sabemos es que no se conoce todavía la letra chica del acuerdo con el fondo. Se espera que esta semana Alberto Fernández dé a conocer esa información. El gobierno tiene que presentar justamente ese acuerdo al Congreso para que lo apruebe, ¿sí? Hoy se conoció que tras una reunión extensa entre Alberto Fernández y Sergio Massa, ingresará el acuerdo por la Cámara de Diputados y bueno, se espera que esté aprobado antes del 22 de marzo, que es el día en el que Argentina tiene que pagar 3.200 millones de dólares, ¿sí?, de parte de esa deuda que tomó el macrismo. Pero para hablar sobre este tema y para conocer su opinión, estamos en comunicación con un amigo de la casa. Se trata del economista Eduardo Lucita. Eduardo, te saludo, ¿cómo estás? Y bueno, empiezo por preguntarte, ¿qué lectura haces de esta información que empieza a surgir? Si crees que estos datos condicen con la presentación que hizo el gobierno, en la cual se hablaba de un acuerdo sin ajuste. Bueno, buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, mira, en general hay dos principios que hay que hacer, que hay que partir de análisis. Todo acuerdo, el mejor acuerdo que se logre con el fondo siempre es un mal acuerdo. Y todo acuerdo que se haga con el fondo implica un ajuste. Esto es así desde que el fondo es fondo y esto ha sido así en los 23
o 24 acuerdos con el fondo que ha firmado la Argentina del año 56 hasta ahora. Así que esas condiciones son así. Ahora, permitime que te corrija una cuestión. En el caso de las relaciones con el Fondo Monetario no se trata de una reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda se hace con los sectores privados, porque implica que puede tener tres condiciones: quita de capital, rebaja de intereses y extensión de los plazos. Que eso es, de alguna manera, lo que viene pasando siempre con los bonistas, aunque en el caso de esta vez, los bonistas no hubo quita de capital. En cambio, en el caso del Banco Mundial, no se puede ni hablar de baja de retenciones ni de quita de capital, es una refinanciación. Digamos, un clavo tapa otro clavo. Vos tenés una deuda con el fondo por este préstamo, el fondo te da un nuevo préstamo para que tapes este fondo y tengas una nueva deuda. Ahora, esto tiene una situación muy delicada porque le da impunidad al préstamo tomado con el fondo en el año 2018. Porque en la práctica, si te dan fondos para pagar ese, vos lo pagás, esa deuda desaparece y aparece una nueva deuda de aquí para adelante por 10 años y algo para adelante, ¿no? O sea, es una refinanciación, no una reestructuración. Clarísimo, Eduardo. Ahora, sí, preguntarte ahí sobre un poco cómo empezaba la entrevista, consultarte por esos aspectos que se conocieron. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, lo que hay es que se ha conocido un borrador de un memorando de política económica que aparentemente el gobierno habría girado a un puñado de diputados y senadores, no solo oficialistas, sino también de la oposición, donde ahí se establecen las condiciones, los antecedentes, la situación actual, se definen algunas políticas públicas y hay una serie de datos, entre ellos para destacar, bueno, está lo que ya conocemos, que la evolución del déficit fiscal primario tiene un sentido descendente de menos 2.5, menos 1.9 y 0.9 en el 2024. Lo más delicado que ahí también se establece es lo que ya sabíamos, que la emisión monetaria tiene que ser reducida a 1 punto este año, cuando venía siendo de 3,5, hay que reducirla a 2,5 puntos. Esto plantea cómo se va a financiar el gasto público. El año pasado, el gasto público, el 75% de ese gasto, el 75% del déficit fiscal primario se financió con emisión monetaria. Ahora no va a poder hacer eso. Entonces, el gobierno va a tener que volcarse al mercado de capitales internos. Por eso ha subido la tasa, para ser más atractivo. ¿Eso qué va a hacer? Va a ser un festival de bonos, se va a aumentar tremendamente el costo fiscal de las LELIQ y eso aumenta lo que técnicamente se llama el déficit cuasi fiscal. Ahora, esa es una de las cuestiones. Hay otra cuestión que está en este documento, que es una inflación que va descendiendo entre este año y el 2024 muy lentamente, 3 o 4 puntos por año. Pero además, lo que es más preocupante de todos es el sendero de crecimiento del PBI, que es un sendero descendente también. En realidad no es crecimiento, sino decrecimiento. Porque parte de que el año pasado crecimos 2.2. Este año, según ese programa que está elaborando el gobierno, se crecería entre 3,5 y 4,5. No está tan mal eso, porque hay una base de arrastre de 3 puntos, yo creo que hasta puede llegar a crecer el 5%. Pero en el 2023 se proyecta 2,5, 3,5, o sea, 1 punto menos que el anterior, y después para el 2024, 2.5, 3.0, o sea, menos todavía que en el 2023. Ahora, esto es muy delicado porque hay muchas de las variables y hay otro material que está circulando que alguien difundió, que es una especie de síntesis, donde se expresa, hay 4 o 5 puntos que serían las imposiciones fuertes del Fondo Monetario Internacional. Que esto tenemos que comprobarlo, pero es lo que se está diciendo. A medida que nos acercamos al viernes, que sería el momento en que el Poder Ejecutivo elevaría al Congreso Nacional el proyecto de acuerdo con el fondo para que se debate y se apruebe, aparecen todos estos datos. El primero de esos datos sería el sistema previsional. Ahí se dice que no podría aumentar su participación en el gasto nacional de lo actual, que hoy explica
el 40% del gasto fijado en el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que en moneda constante no puede aumentar más que esto. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la fórmula de actualización previsional, la ley jubilatoria? Porque esa ley, que está basada en la evolución de los salarios y la recaudación impositiva, puede ser mayor, puede dar un porcentual que aplicándolo resulte mayor que el 40% que está en el presupuesto. Entonces quiere decir que eso se va a reducir, ¿no? Esa es una incógnita que está planteado ahí. El segundo punto que estos plantean, bueno, lo que esto quiere decir que en realidad de aquí para atrás no hay recuperación de lo perdido en los últimos 4 años. Pelito para la vieja. Todo lo que se dice es de aquí para adelante. No hay recuperación de todo lo perdido en jubilaciones, en salarios, en puestos de trabajo. Eso va a venir, todo eso es para adelante, ¿no? Ese es otro dato importante a señalar. El segundo punto son los salarios de la administración pública, que según esto solo pueden aumentar si aumenta el PBI. Pero nosotros vemos que el PBI en ese sendero que está establecido en el documento de política pública es decreciente, ¿no? Entonces, pueden aumentar eso, pero ¿eso qué significa? Que sobre la base del salario constante de hoy en día, crecería lo que crezca el PBI. Si este año crece un 4%, tendríamos un aumento del 4% en términos reales. Si el año que viene es el 3%, sería el 3% y el otro el 2%, así. Serían aumentos decrecientes también, que no alcanzan a recuperar todo lo perdido en los últimos 4 años, ¿no? Supongo que cuando se refiere a salarios de la administración pública también están incluidos los salarios de las universidades nacionales. El tercer punto es ayuda social focalizada, es decir, que se van a tomar préstamos con el BID y el Banco Mundial en dólares para ayuda social focalizada en pesos. Es decir, una vez más hacemos esa conversión y vamos a seguir aumentando la deuda externa. ¿Pero qué significa focalizada? Que va a ir a determinados puntos. Entonces, ¿qué pasaría con los planes de la UH y algunos otros planes trabajar, etcétera, que son más bien de tipo universal? ¿Serían reemplazados? Acá no se dice eso, ¿no? Acá no se dice eso. Ya tampoco se dice cómo evolucionarían el monto total de esos precios, de esos planes sociales en términos reales, ¿no? Superando la inflación, por debajo de la inflación. No se dice nada. Es cierto que en el otro documento se dice que el gasto social se va a mantener constante. Si cumplen eso, quiere decir que no va a ser inferior a la inflación, pero tampoco se sabe si va a superar la inflación. A lo mejor solo te dan aumentos para equipararte con la inflación, pero como esos te lo van dando siempre un par de meses después, hay un bache que se produce. Digamos, la curva de la inflación crece en forma continua y la curva de los salarios o de la ayuda social crece como una escalera. Entonces, entre esa curva continua y la escalera se forma un triángulo que es todo pérdida. ¿Quién compensa esa pérdida? Nadie. ¿Hola? Perfecto, clarísima esa explicación. Te llevo a un apartado que también llamó la atención, o algo a lo que ya se habían referido cuando se presentó el acuerdo, que tiene que ver a las tarifas energéticas. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que se esboza en ese sentido, de la quita de subsidios? ¿Qué tan posible es eso? Vos hablabas recién de lo que es la inflación y los cálculos de la inflación. ¿Cómo pensar que eso no llegaría o no impactaría justamente los bolsillos, ¿no?, de los y las argentinos y argentinas? Mira, hasta ahora lo que se ha conocido es un impacto fuerte en los sectores que serían de mayores ingresos del área del AMBA, lo cual a mí no me parece mal eso. Lo que pasa es que eso parece ser que es absolutamente insuficiente para lo que pide el fondo, porque eso sería una recaudación, una reducción de los subsidios del orden de los 200 millones de dólares. Y yo creo que lo que pide el fondo en los 2 primeros años es alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa diferencia? En la reducción de subsidios dicen que implican hoy el 30% del conjunto del gasto total, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa reducción? ¿Qué subsidios rebajar? ¿A qué sectores afectar? Es indudable que para afectar quedan sectores del medio y sectores del medio bajo, porque a los sectores más empobrecidos
eso no se los tocaría, ¿no es cierto? Se le mantendría la reducción, se le mantendría el subsidio como está actualmente, ¿no? Pero eso indudablemente va a afectar el poder adquisitivo de las personas y en un proceso de alta inflación deteriora la capacidad de consumo de la gente, ¿no? Claro. O sea, si uno se fija en esto, que se deteriora la capacidad de consumo de la gente por la reducción de subsidios, si la ayuda social focalizada solo se va a mantener en términos constantes, y lo mismo para el sistema previsional, quiere decir que el poco crecimiento de la economía que muestra el sendero descendente que señalé antes, solo va a ser arrastrado por las exportaciones. Y las exportaciones no necesitan mercado interno, por eso estas medidas tiran para abajo la demanda. O Eduardo, te sea, agradecemos esto está muchísimo por tu lectura de esta información que se empezó a conocer. Seguramente te molestemos más adelante para tener nuevas análisis sobre lo que está ocurriendo con este acuerdo del fondo. Te agradecemos muchísimo. Bueno, solo agregar que prestenle atención al quinto punto, estabilidad fiscal, pero ahí es todo el apoyo a las exportaciones. Coincide con lo que yo le digo, que va a ser una economía tirada por las exportaciones. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias a vos, Eduardo. Vamos a un corte y volvemos enseguida con más Barricada TV. Bueno, se viene entonces, estamos con algún problemita técnico, se viene en el próximo bloque una entrevista que tiene que ver con la conformación de la Empresa Pública Nacional de Alimentos. Vamos a estar en contacto con Rafael Klechter. Él es director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social. Hablábamos en esta entrevista sobre lo que tiene que ver con la inflación y las herramientas que tiene el Estado para buscar justamente frenar esa suba constante que año a año estamos viendo. Bueno, una de esas políticas podría llegar a ser esta Empresa Pública Nacional de Alimentos. Después del corte vamos entonces a ver de qué se trata este proyecto. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por dónde nacimos, por dónde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por acá, por allá, por ella, por él. Reconocernos por vos, reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022. En 2010 creamos este canal de televisión en una fábrica recuperada. Militamos en conjunto la ley de medios para que se respete el fomento y el lugar de los medios comunitarios. Nos presentamos en un concurso público, ganamos nuestro espacio en la TDA, fuimos interferidos por Canal 13 y aún así, el 19 de junio de 2018, logramos la habilitación que nos permitía llegar al cable. Sin embargo, desde hace 3 años, estamos siendo censurados por Cablevisión y Telecentro. Aunque la ley nos da la razón, ni la justicia ni el Estado la hacen cumplir. Esta exigencia no es un capricho, nos limita la posibilidad de crecer. Y a esto se suma el reparto absolutamente desigual de la pauta publicitaria oficial. Cada vez que hablemos de libertad de expresión y de censura, recordemos que Barricada TV tiene que estar en el cable. Bueno, hablábamos recientemente de lo que era la propuesta de creación de una empresa pública nacional de alimentos. En concreto, esta fue una propuesta presentada por el senador del Frente de Todos, Martín Doñate. Se trataría entonces de una sociedad anónima con una participación estatal mayoritaria,
tanto del Estado nacional como provincial, también del sector privado en un porcentaje mucho menor. Y hacíamos referencia a que esta empresa estaría bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, ¿sí? Esto quiere decir la cartera que conduce Roberto Feletti. Para hablar entonces sobre esta iniciativa es que estamos en contacto con Rafael Klechter, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social. Rafael, te agradecemos muchísimo por el contacto y te pediría que empieces un poco por contarnos en qué consiste esta empresa nacional de alimentos, de qué forma actuaría, ¿no?, en este sector tan problemático y tan caro para los argentinos como es el de los alimentos. Bueno, buenas noches. En principio, si ven alguna cuestión técnica, no son ustedes, soy yo, que tengo pésima señal. Dale, te avisamos cualquier cosa. La Empresa Nacional de Alimentos es una idea, es una herramienta que nos planteamos para recuperar soberanía en cuanto a producción e intervención del Estado en el mercado. Es decir, en la economía de mercado no está dando soluciones al problema del acceso al alimento, del precio del alimento y de la federalización del alimento. Es decir, digamos, estamos muy complicados en términos de mecanismos de desregulación que el Estado, sobre todo a partir de los 4 años de Macri, ha perdido muchas herramientas. Ustedes saben que el Estado multa a los supermercados cuando no aplican o cuando no llevan adelante el acuerdo de precios, apelan y esa multa nunca la pagan. Es decir, no hay ningún mecanismo legal que tiene el Estado para hacer cumplir. Frente a eso, esta producción pública de alimentos, esta Empresa Nacional de Alimentos, tiende a trabajar en la desmonopolización del mercado, producto que 10 empresas transnacionales y una multinacional con sede en la Argentina forman los precios a gusto y piacere. El precio en Argentina del alimento no es un problema de costos ni de stock, es un problema político, el precio es político. Las empresas en este momento no están discutiendo 2 pesos, el aumento de 2 pesos del arroz, están discutiendo la devaluación, están discutiendo la necesidad de dólares que tienen para justamente dolarizar sus excedentes, sus ganancias y luego jugarlas o mandarlas a sus casas matrices. Frente a eso, y luego vos, lo que pasa en el mercado es que vos terminás en el chino, digamos, puteando a medio mundo, porque todos los días te aumentan las cosas. Es decir, acá hay discusiones de fondo que tienen que ver con la concentración, el agronegocio, que tiene que ver con las exportaciones, y el Estado sin ninguna potestad para planificar esa producción. Frente a eso, estas diversas ideas que hay acerca de la Empresa Nacional de Alimentos.